a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba recientemente. Así se desarrolló la campaña Back in Barrio en el distrito de Dakota. Una madre y su hija fueron víctimas de un robo a plena luz del día en Chile. Consternación en el Valle del Cauca, en Colombia, por muerte de un niño por culpa de una golpiza de sus compañeros. Un abuelito recibió la camiseta del River Plate y se emocionó. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes y hechos que ocurrieron recientemente en Aruba. Uno de ellos, donde un conductor perdió el control de su auto y se subió a un murito que se encontraba en los parqueaderos de un lugar comercial. Afortunadamente, pues allí no resultó herido, pero sí hubo mucho daño material. Recientemente ocurrieron varios hechos en donde las autoridades tuvieron que llegar a cubrir. Uno de ellos ocurrió muy cerca a la rotonda de Tanquilender, en donde allí gran parte del barrio se quedó sin el servicio de la corriente debido a que el conductor de un auto perdió el control de este, se bajó de la vía arrancando un poste de luz por completo, allí con todo y transformador. Se subió donde se encuentra el muro ubicado en Jayset Wheels y allí su pick-up estacionado también sufrió desastres y daños materiales. La policía tuvo que cerrar la vía para que ningún vehículo pasara en ese momento. La ambulancia también llegó y los paramédicos atendieron inmediatamente con el conductor del vehículo. Las autoridades de El Mar fueron notificadas, quienes llegaron inmediatamente para poder trabajar allí con este poste de luz y quitar los cables de la corriente que se encontraban en la vía. Al final, la grúa también quitó este vehículo destruido para que Road Service sacara las fotos por completo. Entre tanto, también en otro hecho, ubicado en un apartamento en Tanquilender, surgió un problema que se salió totalmente de las manos cuando un hombre tomó un cuchillo en sus manos y empezó allí también violentar a una familia. Un hombre que también entró para poder parar la pelea, intentó luchar en contra de él. La situación fue bastante tensa al momento en que la familia enfrentó a este hombre amenazante que tenía un arma blanca en sus manos. Lo que indicaron fue que estaban lanzando piedras. Las patrullas se presentó de inmediato, se encontraron con un hombre que tenía una herida bastante seria en su cabeza. Resultó detenido allí también debido al porte de arma blanca. Detuvieron a otra persona también, sin embargo, indicaron que esta persona no tenía nada que ver con la pelea. Cambiando de tema, durante este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, Aruba presenció una vez más fuertes aguaceros. Y no solamente pues los aguaceros que trajo ráfagas de viento, pero también, como estamos acostumbrados, algunas inundaciones se registraron en la isla. Como se ha conocido en los últimos tiempos, al momento en que Aruba tiene ciertos aguaceros, lamentablemente el sistema de drenaje no funciona de una forma óptima y esto hace que se generen ciertas inundaciones. Debido a los fuertes aguaceros que vivimos durante este fin de semana, algunos lugares específicamente quedaron inundados. Por ese motivo les hablamos del río delante de este hotel. Allí en la avenida Erskine Boulevard, la situación del agua, pero también del drenaje, muestra que no funciona y esto sigue siendo un caos, no solamente para los trabajadores de este sector, pero también para los turistas que en ocasiones parquean sus vehículos. Esto también ocurrió en la parte de Palm Beach Plaza, en donde el nivel del agua estuvo mucho más alto. También hacía que los conductores que venían pasando por esta área tuvieran que mirar y también allí hacer de un lado para otro para poder ir de un lado para el siguiente. Lamentablemente vemos como cuando ocurren este tipo de aguaceros, Aruba se ve bastante afectada y no solo debido a que se puede generar también ráfagas de viento que puede ser algo peligroso para los turistas que se encuentran en las playas, pero también lo que se indica es que los conductores tienen más averías con sus vehículos. Cambiando de tema, este fin de semana el distrito de Dakota le cumplió la cita a la campaña nacional Limpi Limpi del ministro Ursel Arens, conocido como Back in Barrio. Tenemos imágenes de cómo se desarrolló esta jornada.
Otra exitosa edición de Baki en Barrio de la campaña nacional del ministro de Naturaleza Ursel Arens, conocido como Limpi Limpi, se registró este fin de semana en el distrito de Dakota. Allí los habitantes de este barrio, pero también de diferentes sectores, lograron hacer uso de esta oportunidad para poder separar y traer sus desperdicios. Nuestra isla sabemos la importancia de mantenerla completamente limpia y por ese motivo ellos lograron no solamente hacer esta invitación para todos los habitantes de este sector, pero también quienes llegaron conjuntamente con sus camiones, con los desperdicios ya previamente reciclados, porque recordemos que esto es de uso solamente residencial y no de uso comercial. En esta oportunidad los habitantes lograron traer sus desperdicios, quienes a su vez también extienden una gran invitación para la próxima campaña que se estará desarrollando para el distrito de Sabaneta el próximo 4 de noviembre. En esta oportunidad será en el Bell, conocido como Undesa, en donde los habitantes de este barrio, pero también de los diferentes barrios en el distrito de Sabaneta, podrán tener la posibilidad de traer todos los desperdicios previamente separados, desperdicios de uso residencial, y va a ser parte de esta campaña de Baki en Barrio. Empezamos nuestra ronda internacional con el conflicto que se sigue viviendo en el Medio Oriente. Allí en la frontera de Gaza, la comunidad tiene que volver a la normalidad después de todos estos ataques que se han registrado, tanto por parte de Israel como también por parte de este grupo terrorista Hamas. Pues allí la comunidad, tanto los palestinos como también los israelitas, pues han tenido que continuar con su día a día a pesar de la guerra. En medio de los corredores vacíos de la ciudad vieja en Jerusalén, Ibrahim Abu Khalaf, de 68 años, abre las puertas de su negocio más que nada por costumbre. Este comerciante de telas asegura que los turistas desaparecieron tras el ataque de Hamas el 7 de octubre y la respuesta militar israelí, que según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, ha dejado un saldo superior a los 5.000 muertos. No estoy para nada de acuerdo con matar civiles, pero Israel se volvió loco porque lo que está pasando con Hamas, eso los volvió locos. Hasta que se tranquilicen los pensamientos, tal vez suceda algo más. Me encuentro en la ciudad vieja. Esta es la vía que lleva al Santo Sepulcro, donde queda la tienda de Ibrahim, quien es palestino. Él asegura que desde hace ya varios días le da miedo venir en transporte público hasta su lugar de trabajo. Asustados. Los árabes tienen miedo de los judíos. Siempre vengo en el tren, pero uso mi coche en estos días. La postura de este comerciante palestino contrasta con la de este residente judío de Jerusalén, mientras Gaza sigue siendo bombardeada y Naciones Unidas pide un cese al fuego. Las fuerzas de defensa israelí reportan haber atacado 320 objetivos militares durante las últimas 24 horas. No tengo miedo, esto ya ha ocurrido antes, lo que será, será, pero la única manera de obtener la paz es a través de la verdad. Y nos vamos ahora a Chile con unas impactantes imágenes que ocurrieron a plena luz del día, como un delincuente robó a una mamá y su pequeña hija su vehículo. Pues allí ellas salieron espantadas, como estas imágenes que quedaron grabadas en esta cámara. Iba a dejar a su hija clases de matemáticas y estacionó su vehículo. De repente veo al tipo encima, venía de frente, sacándose el arma del estómago y yo así como que, yo dije, como una historia de terror así. Dije, no puede ser verdad esto, lo que veía en la tele ahora me iba a pasar a mí. Era más real que nunca lo que tuvo que sufrir Ana Vega junto a su hija de 14 años, víctimas de un violento delincuente solitario y su arma de fuego, quien se les acercó de improviso. Empecé a gritar como loca, le empecé a decir que por favor no, que tenía a mi hija, me tironeó. Ahí la apuntó con el arma, nos bajamos las dos y el tipo ahí se fue con el auto. A toda velocidad, lo que no sabía Ana en ese momento era que el delincuente con una llamativa mascarilla estaba acechando el lugar minutos antes, caminando en círculo esperando por alguna víctima. Para su mala suerte, terminó siendo ella. Entonces, cuando ya yo vi que el portón estaba abierto, ahí yo corrí para allá. Después salimos y empezó a llegar mucha gente del sector. Los que las socorrieron, aunque a los vecinos les llamó mucho la atención el lugar donde ocurrió el robo, ya se muestran resignados.
Entre tanto, en el Perú, las autoridades muy alertas incautaron una compañía que se dedicaba al hurto, pero también a la fabricación de soles, que es el peso peruano, de una forma fraudulenta. Encontraron cerca de 8 millones de soles que ya estaban impresos y que estaban listos para salir al mercado negro. 8 millones de soles falsos fueron incautados al interior de un taller clandestino de imprenta en Breña. La policía encontró una gran cantidad de planchas impresas con el billete de 20 soles. De acuerdo a las autoridades, los falsificadores eligen este billete debido al gran alcance y circulación que posee. El personal policial ha logrado intervenir en flagrancia y se ha hallado abundante cantidad de billetes falsificados. Como usted puede apreciar, son billetes de la denominación de 20 soles, ¿no?, que es el billete que más circula y que la ciudadanía tiene más alcance. Al interior de este local se encontraron fotolitos, láminas y placas que usaban los falsificadores para replicar los detalles exactos de los billetes, además de las máquinas necesarias para esta ilegal actividad. Estos son los fotolitos, donde son las figuras más simples que ellos extraen para poder lograr posteriormente mayores figuras de mayor dimensión, las cuales son plasmadas en estas, la numeración también está acá, y luego son plasmadas acá en estas láminas de aluminio. Según información policial, el dinero iba a ser introducido al mercado en ferias regionales, fiestas y centros de abastos de la zona. El detenido, que no cuenta con DNI y tampoco está registrado en RENIEC, será investigado por el presunto delito contra el orden monetario y falsificación de billetes. En el Valle del Cauca, en Colombia, hay consternación por la muerte de un pequeño niño a manos de una golpiza de algunos otros menores de habitantes también de este sector. Su mamá cuenta el crudo relato de cómo este menor sufrió de matoneo, y esto también nos debe dar una muestra de cómo como padres de familia tenemos la responsabilidad de educar a los menores. En Yumbo, Valle del Cauca, Juan David Morales, de 6 años de edad, falleció después de ser brutalmente agredido, al parecer, por otros niños mientras jugaba cerca de su casa en el barrio Panorama el pasado 10 de octubre. Cuando yo llegué lo encontré a mi niño golpeadito y yo le pregunté qué le había pasado. Y el único que me supo decir es que eran los niños que lo habían golpeado con palo en la cabecita. Juan David sufrió graves lesiones en la cabeza y fue llevado de urgencia a un centro médico. Tras una cirugía en un intento por salvar su vida, el niño fue declarado con muerte cerebral, falleciendo el 19 de octubre. El niño comenzó a vomitar, de seguido, y pegaba unos gritos y decía que le dolía mucho en la cabeza. Y después comenzó a salir un líquido verde por la nariz y sangre por la boca. La Fiscalía está trabajando en la recolección de información que dé con los autores de la golpiza y las causas de la misma. Por su parte, vecinos del barrio Panorama le hacen un llamado a los padres de familia y autoridades para contener hechos violentos donde en muchas ocasiones los menores de edad son protagonistas. Como padre tiene que estar pendiente de lo que está haciendo su hijo. No puede que la mamá esté en la casa y el hijo en la calle. Terminantemente uno tiene que estar afuera, qué está haciendo su hijo o qué no hace, porque si hace un daño usted no da cuenta. Por su parte, la alcaldía de Yumbo, en cabeza del mandatario, hacen acompañamiento a la madre del menor y sus 4 hermanos. Y nos vamos a Chicago, en donde allí hay muchas personas indocumentadas que han intentado ingresar a los Estados Unidos para poder tener un mejor futuro y se estacionan en unos campamentos que han sido allí también habilitados por parte de las autoridades. Sin embargo, esto ha generado una gran polémica por los habitantes locales en ese sector que no quiere la construcción de estos tents. De 18.500 inmigrantes que buscan asilo en Chicago, más de 3.600 pernoctan en estaciones de policía y 2 aeropuertos. Cientos de ellos pasan la noche en campamentos improvisados por ellos mismos. Varios jóvenes se quejan del frío en uno de esos campamentos. Uy, que muy brutal. O sea, lo que están haciendo con nosotros no debería de ser, ¿me entiendes? Porque supuestamente dice que no van a sacar y sacan a la familia y los solteros me dejan aquí. Me vine para acá, para Chicago. Otros temblando preparaban su desayuno. No sabemos nada y todavía no se ha acercado un funcionario para acá, las autoridades. No se han acercado ni siquiera a hacer una reunión, a hablar con los inmigrantes, que estamos en situación de calle, como pueden ver. También acampan mujeres embarazadas. Es feo vivir así, pues.
Además que uno pasa frío, hambre. Algunos líderes comunitarios dicen que se debe ayudar a los recién llegados porque todos somos inmigrantes. Nuestra organización ha estado ayudando a estos refugiados desde que llegaron. Lo hacemos humanitariamente para ayudar a nuestra gente, a nuestros hermanos latinos, pero no tenemos ninguna obligación legal. El alcalde Brandon Johnson ha dicho que su gobierno se prepara para reubicar a estas personas, especialmente ahora que están cayendo las temperaturas. Y terrenos como este ya están siendo acondicionados para la instalación de campamentos con calefacción. El problema es que residentes no quieren que esos albergues temporales se instalen en sus vecindarios. No queremos esto aquí, no queremos más crimen, no queremos que caigan los valores de las propiedades. Hay muchas cosas negativas que vienen con esto. El gobierno de Chicago ya firmó un contrato inicial para la construcción de estos campamentos por $30 millones. Y hablemos de noticias positivas, pues sabemos que Colombia en los últimos tiempos se ha convertido en un destino turístico favorito por muchísimos turistas. Pues les hablo también de un destino en Finlandia, como allí muchos habitantes llegan y no solamente esto se ha convertido en tremendo destino, pero también sus habitantes se sienten muy orgullosos. Esto queda por el eje cafetero. La arquitectura tradicional antioqueña, los paisajes y la gastronomía son algunos de los atractivos que encantan a los visitantes de Finlandia, conocida como la hija de los Andes. Finlandia me parece un municipio encantador. No han quitado como la esencia y eso es lo que lo hace más hermoso. El secreto de su encanto y el reconocimiento que le otorgó la Organización Mundial del Turismo se deben a la aplicación de varias estrategias que buscan que el turismo sea fuente de desarrollo para todo el municipio. El fortalecimiento del mercado campesino, nuestra feria ganadera, todos los convenios solidarios que hemos hecho, el fortalecimiento de las alianzas productivas, ha permitido que el municipio pasara todos esos filtros. Un ejemplo de esta labor es el verano tropical, una bebida con zumo de mandarina y macerado de fresas que se elabora en un restaurante local con productos cultivados en el territorio. Nosotros trabajamos muy de la mano con los productores locales, consumimos aguacate, plátano de la región, limón, muchos productos, la mandarina, pues tenemos las cantidades y la frescura que necesitamos para cada uno de nuestros platos. Gracias a sus atractivos, son más de 60.000 turistas los que han visitado esta localidad en las temporadas de descanso del 2023. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con las lesiones oculares en la hora del trabajo. Un carpintero fabrica una funda de madera para celular y le llueven pedidos. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data da Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de octubre se conmemora como el mes para darle mucha atención a nuestra parte visual, a nuestros ojos, y por ese motivo una asociación también ha trabajado con el fin de demostrar el por qué es importante tener mucha precaución con nuestra vista en horas laborales y más dependiendo el trabajo que realizamos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. ¿Cómo cuida usted sus ojos en el trabajo? Sí, yo cuido mi salud visual, creo que con todo el tema de las pantallas. Protegiéndonos con gafas y casco. Comiendo sano, limpiando los lentes, que es muy importante, quitándomelas 2 veces al día, como para descansar la vista. Sí, claro, toca cuidarla más que todo por las luces que hay blancas. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo y de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, 13 millones de personas en el mundo sufren de alguna deficiencia visual relacionada con su trabajo. No poner nuestro computador a la altura y a la distancia adecuada. Segundo, no utilizar nuestra corrección, gafas, lentes o recomendaciones del oftalmólogo o del cuidador de salud visual. Tercero, también tenemos problemas de visión que no son corregidos. Utilizar las cosas de protección que todos se los suministran y muchas veces por alguna razón no utilizamos la protección. El oftalmólogo Jairo Naranjo explica que la falta de cuidado puede causar lesiones que van desde la simple fatiga ocular hasta trauma severo que puede causar daño permanente, pérdida de la visión y ceguera. La principal y que más nos afecta a todos es el ojo seco o una conjuntivitis, pero en general todas las afectaciones de la superficie ocular pueden producir cambios por el trabajo o por mal uso de las cosas que utilizamos asociadas al trabajo. Por ejemplo, el aire acondicionado, los ventiladores, el computador, los videobeam. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y arrancamos con un bosque que allí en medio de la nada empezó a desprenderse por la parte del suelo. Una persona que iba caminando con su perrito quedaron desconcertados y grabaron ese momento. Un extraño momento se vivió en Escocia cuando el suelo de un bosque se levantó con un perro desconcertado, atrapado en la parte superior del terreno ondulado, producto de la tormenta Babette que continúa azotando Gran Bretaña. Los fuertes vientos de la tormenta que causaron caos y destrucción generalizado aparentemente destrozaron una zona boscosa. Allí, este hombre paseaba con su perrito. Hemos recorrido una sección en particular literalmente cientos de veces antes y nunca habíamos visto algo así. Él afirmó que se encontraba en el bosque que los rodea y que estaba relativamente tranquilo después de que los vientos fueran más fuertes y lo azotaran. Sin embargo, algo particular fue cuando allí este viento empezó a levantar el suelo del bosque. Y si hablamos de impactantes imágenes, vean lo que ocurrió en Florida, donde un hombre estaba haciendo un espectáculo. Al parecer, él también actúa con algunos caimanes y uno de ellos alcanzó a morderle en uno de sus pies. Todo esto ante el asombro y la vista de las personas que estaban presentes. Este es el dramático momento en que el luchador profesional de caimanes se pasa de la raya y acaba perdiendo parte del pie. Tyson Florence, de 36 años, al parecer estaba allí con su rutina frente a una gran multitud de personas que se encontraba animada, cuando por un descuido su mano se resbaló metiéndola en la mandíbula del caimán, que se aferró a su pie derecho, cortándole casi por completo el dedito gordo. Los espectadores corrieron a rescatar a Tyson, pero sin embargo consiguió salir de la piscina antes de ser trasladado en camilla al hospital. Por desgracia, los médicos no pudieron salvarle el dedo gordo del pie. En cuanto ocurrió, se me pasaron 1.000.000 de cosas por la cabeza. Sé y he sabido durante mucho tiempo que cuando se trabaja con este tipo de animales, que existe cualquier posibilidad de que algo vaya mal, pero siempre tiene la esperanza de que no pase, según lo que indicó a un medio de comunicación. A principios de año, él actuó en una reserva en Florida, donde la tribu seminola organiza anualmente actos tradicionales nativos. El evento incluye un segmento de lucha libre con caimanes salvajes al que acuden personas de todos los estados para mostrar sus habilidades con los animales, con trucos y acrobacias sobre el terreno. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, cambiando vidas con su tremendo acumulado para Loto 5.
Una vez más, Loto 5 llega con su acumulado de 1.125.000 florines. ¿Ustedes están listos para ser el siguiente millonario en Aruba? Porque mañana miércoles 25 de octubre, el jackpot de Loto 5 está en 1.125.000 florines y con solamente 4 florines ustedes tendrán la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado. Compren desde hoy su Loto 5 para que también estén en juego y poderse ganar esta gran suma de 1.125.000 florines. Y continuando con más de estas historias que se viralizan, vean el robo menos pensado. Un hombre se disfrazó con un cono para poderse robar un pedido de Amazon que había llegado a una vivienda. En un peculiar incidente que recuerda a las artimañas de la famosa película Toy Story, un ladrón se convirtió en el protagonista involuntario de un video. El delincuente, que buscaba apoderarse de un paquete de Amazon entregado en una residencia, optó por una estrategia singular: ocultarse dentro de un cono de tránsito. El momento captado por la cámara de vigilancia allí fue difundido rápidamente en redes. Lo que más sorprendió a los usuarios de las plataformas no fue el robo, sino el ingenioso método utilizado por el ladrón para llevar a cabo su acto. Al igual que los juguetes animados de Toy Story, cuando intentan pasar desapercibidos en la calle, el ladrón se deslizó hábilmente dentro del cono de tránsito, que actuó como su peculiar disfraz. Gracias a esta artimaña, el dueño de la residencia no pudo obtener una imagen clara del rostro del delincuente. El video de la cámara de vigilancia muestra cómo con este cono de tránsito se desplaza hacia el paquete de Amazon. Y sabemos que en las redes sociales nos muestran muchos inventos, ingenios y creatividad de las personas. Pues hoy una familia de carpinteros nos muestran una funda para los celulares que se ha vuelto todo un furor. Usualmente cuando las personas compran un teléfono móvil buscan de inmediato una funda para evitar que se raye o se estropee su aparato. Sin embargo, muchas veces estos case de plástico con el transcurso del tiempo se rompen o se descolorizan. Ante esto, un hombre dedicado al trabajo de la carpintería y su familia pensó en una forma de llevar consigo su celular mientras realiza las labores en su taller de carpintería. Como se mostró, este hombre tomó las medidas de su teléfono, cortó varios trocitos de madera, con lo que le dio forma a una cajita y en ella guardó su teléfono. Además, para llevarlo colgado en uno de sus bolsillos, le colocó un gancho. Así evita que se caiga al piso y se dañe. De esta forma, el hombre trabajaba tranquilamente y escuchando la música de su preferencia. Varios usuarios indicaron que querían tener este case. Y los dejo con el emocionante momento que vivió un abuelito cuando su nieta le regaló la camiseta de su equipo del alma, el River Plate de Argentina. El emotivo momento fue capturado en video por los familiares del homenajeado. El protagonista de esta historia recibió un regalo muy especial, la camiseta original del River Plate de Argentina, y su compra fue muy especial porque la hizo su nieta con su primer sueldo. La alegría en el rostro del abuelo fue inmediata. El video se inmortalizó cuando allí Florencia, la nieta responsable de este gran gesto, logra entregarle cuidadosamente el paquete a su abuelito. La nieta, con profundo cariño, abraza a su abuelo con un gesto de amor y gratitud. En el mensaje conmovedor dice: "Para eso trabajo". Sus palabras reflejan el esfuerzo y la dedicación que puso en su primer día. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que les tenemos como siempre en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.